Abramos nuestras Biblias en el capítulo número 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 15. Y vamos a decir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de esta tu palabra. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Bueno, mis hermanos, estos versículos están describiendo uno de los milagros más notables de Cristo. Y ninguno fue tan público como este. Sobre todo ante tantos testigos. De los milagros que hizo Jesús, este es el único que se relata en los 4 evangelios. Y por eso nosotros debemos de ponerles mucha atención y sacarle mucha enseñanza a lo que vamos a ver en el día de hoy. Por un lado, nos muestra sobre el poder infinito de Cristo alimentando a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y además recogiendo 12 cestas de pedazos que sobraron, después de que todos hubieran comido. Una historia como esta debía ser una historia instructiva y de ánimo para los que se esfuerzan en hacer bien a las almas. Aquí el Señor Jesús nos muestra su poder para salvar perpetuamente. Él tiene todo el poder sobre los corazones muertos. No solo puede reparar lo que está roto, reconstruir lo que está destruido, curar lo que está enfermo, fortalecer lo débil. Puede hacer estas cosas aún mayores que estas. Puede dar a una existencia algo que no había antes y crearlo de la nada. Por esto, hermanos, no debemos de dudar de la salvación de nadie. Mientras hay vida, hay esperanza, mis hermanos. Mientras hay vida, hay esperanza. La razón y los sentidos nos pueden decir que un pecador es demasiado endurecido o demasiado viejo para convertirse. Pero la fe responderá. Nuestro Maestro puede tanto crear de nada como renovar. Un Salvador que por medio de su Espíritu Santo pueda crear un corazón nuevo, no nos debe quedar duda que nada hay imposible para Dios.
Nada hay imposible para Dios. El tema que entonces vamos a tratar lo he llamado una prueba de fe. Y hoy, como leímos, vamos a estudiar el versículo 1 hasta el versículo 15. Y este evento sucedió, según los historiadores, un año después del capítulo número 5. Por eso la palabra que leemos ahí al final dice, después de esto. Ese milagro sucedió en Galilea. ¿Y ustedes se acuerdan lo que hemos estudiado? ¿Qué fue lo que sucedió también en Galilea? ¿Ustedes se acuerdan, mis hermanos, que allá Cristo hizo el primer milagro? ¿Y cuál fue el primer milagro? Que convirtió el agua ¿en qué? En vino. Y ahora Juan nos va a narrar el último milagro en esta misma región, con el único propósito de mostrar la gloria de Jesucristo, su obra y sus grandes enunciados espirituales. Jesucristo estaba en Judea, donde nos acordamos que allá sanó a un cuadrapléjico. Allí fue repudiado, señalado por no guardar el día de reposo, según los judíos, y por hacerse igual al Padre. Pero ahora nos narra lo siguiente. Vamos entonces a Juan 6, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Él iba por mar y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía a los enfermos. Veían las señales que hacía en los enfermos. Pero Marcos 6 nos narra más explícitamente esto. Veamos qué nos dice, Marcos 6, dice que él se apartó para tener un poco de tranquilidad. Ya después vamos a ver Marcos 6, pero le voy a desglosar un poquito esto, para que me entiendan más. Que él se apartó para tener un poco de tranquilidad, junto con sus discípulos al lado oeste del Jordán. Pero parece que no pudo tener tranquilidad, tener ese momento que él quería, porque gran multitud le seguía. Pero ¿por qué lo seguían realmente a él? Según lo que hemos leído, por las señales o milagros que él hacía. Esta era entonces una forma carnal, mis hermanos, de seguir a Cristo. Todos aquellos que buscan a Cristo por una señal, por un milagro que les haga, eso es una forma carnal. Ellos no solamente veían los milagros, ellos estaban completamente estupefactos por la naturaleza espectacular de los milagros de Cristo. Quería ver primero uno, y luego otro milagro, y las señales que se hacían en los enfermos. Y esto, mis hermanos, era muy emocionante en el momento para ellos. Y más cuando estaba próximo el año de la Pascua. Y sus mentes estaban entonces enfocadas en la redención, en la antigua redención de Egipto, en la redención prometida a través de un Redentor y un Mesías. En eso estaban enfocados realmente sus pensamientos. Pero desafortunadamente, sus maestros habían decidido que el Redentor prometido en el Antiguo Testamento sería un político que los libraría de la ocupación romana. Y entonces se restablecería la nación en riqueza, prosperidad y poder. Esto eran sus anhelos. Y alguien que hace semejantes milagros, estaba calificado entonces Jesucristo para ser el rey de ellos. Ninguno de los judíos obraba semejantes milagros. Y por eso dudaban que Jesús fuera el Mesías anhelado. Y lo seguían no solamente por los milagros y para que su familia fueran sanadas,
sino que le seguían porque este era el Mesías político que ellos estaban esperando. Les seguían por las señales, porque les podía dar algo para el tiempo presente, para el mundo presente. Les podía dar algo. Pero déjenme decirle una cosa, que cuando Cristo hablaba de arrepentimiento y perdón de pecados, lo cual Jesucristo lo hacía constantemente, ante esto cerraban sus oídos, sus mentes estaban fijas y firmes en un libertador. Querían librarse de la ocupación romana, que se fuera, que cuando ellos se fueran, ellos venían realmente a ser prósperos. Hermano, y eso es lo que pasa hoy en día. Y lo pasa entre muchos teólogos que creen que la fe cristiana sirve solamente para ver qué pueden hacer por este mundo presente. Como si Cristo hubiera venido a este mundo para que fuera pacífico y próspero. Esto es un malentendido completo de muchos teólogos, según eso, de la fe cristiana. Muchos que profesan la fe cristiana piensan que el evangelio es para ayudarlos en el mundo presente, queriendo disfrutar de una forma tranquila las cosas sin nada de dificultad. Aún ellos dicen: yo quiero lo mejor de Dios para mí, que me levante en el presente y me sale en el presente. Esto es lo único que realmente ellos quieren. Lo mismo que se narra en este estudio. Había un seguimiento carnal. Ellos querían algo para el presente y nada más. Las personas querían demostraciones del poder en este mundo presente y físico. Algo que les ayudase a ellos de una forma o de otra. Ellos no estaban interesados en el arrepentimiento. Ellos no estaban interesados en la remisión de pecados. Ellos no estaban interesados en una vida cambiada, en la separación de la mundanalidad, en separarse del pecado. Había mucho interés en la felicidad presente, no en una dedicación y vivir para la gloria de Cristo. Entonces, mis hermanos, no nos debe de sorprender que hubo un seguimiento masivo para obtener algún beneficio presente. Miremos entonces la prueba de fe. Juan 6, del 3 al 5. Dice la palabra del Señor: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, entonces dijo a Felipe: ¿de dónde, Felipe, compraremos pan para que coman estos? Qué pregunta tremenda para Felipe. Ahí estaba la multitud. Y ahí estaba la multitud con sus discípulos, sentados en una colina. Y Jesús les estaba instruyendo. Entonces le dice a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ya que estaban en un lugar muy remoto. Pregunto, mis hermanos, ¿por qué Jesucristo le dijo esto solamente a Felipe y no a otros discípulos de Cristo? ¿Por qué a Felipe y no a otros discípulos de Cristo? Miremos qué nos dice Juan 6:6. Y dice Juan 6:6, pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Porque él sabía, Jesucristo sabía lo que había de hacer. Jesucristo lo que quería era poner a prueba su fe. Y vamos a ver aquí un ejemplo de cómo Dios obra en la vida de su pueblo. El Señor constantemente refina y prueba nuestra fe.
refina y prueba nuestra fe. La pone a prueba. Y ante esto entonces, ¿qué responde Felipe? Juan 6:7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían, Señor, para que cada de uno de ellos tomase un poco. Y esta respuesta es sumamente práctica. Este valor indica un día de pago. Es decir, si nosotros sumáramos el dinero obtenido en 200 días de pago, esto no sería suficiente para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa es la respuesta de Felipe. Y aparentemente no hay otra respuesta para Felipe. Hermanos, y esto muchas veces nos pasa aquí a nosotros. ¿Qué pasó con Felipe? Según la fe, Felipe falla. Él pierde la prueba de su fe. No de forma espiritual, no. Porque él amaba al Salvador y creía en él. Felipe era creyente, hermanos. Pero Felipe ni siquiera dice, ¿tú vas a hacer algo, Señor? ¿Tú podrás alimentarlos? No, Felipe no dice nada de eso. No dice, pues bueno, Señor, si tú nos dieras un poquito de guía, pues tal vez nosotros podemos que alimentarlos, ya que tú sabes, Señor, todas las cosas. Sabes dónde podríamos obtener comida para ellos. Nos darás, Señor, una gran señal. Señor, tú puedes mostrarnos ahora tu poder y gloria de tu omnipotencia. Esto le podía haber dicho Felipe al Señor, pero estas cosas no se le ocurrió a Felipe. No se le ocurrió. Felipe se enfoca entonces en qué, en lo práctico. Tal cantidad de dinero no nos alcanzaría con esta multitud. Hermano, y no solamente esto. Lo que vamos a ver es de sumamente cuidado. Vemos que este problema también se extendió a Andrés, al hermano de Simón Pedro y a todos los demás discípulos. Este mismo pensamiento de Felipe, lo que Felipe dijo. Ninguno de ellos mostró una fe verdadera, a pesar de que sí creían en él. Hermano, y eso es típico en muchos creyentes. Y yo pregunto, ¿acaso no es así cuando los problemas surgen? Muchos reaccionamos de una forma, como si no tuviéramos un Dios o un Salvador, como si no tuviéramos acceso a los recursos celestiales y divinos, como si no tuviéramos esa bendición de lo alto. Y entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas en esos momentos? Nos atribulamos, nos angustiamos, nos autocompadecemos. ¿Y saben qué terminamos? Echándole la culpa a otros. Por tu culpa es que me está sucediendo ¿qué? Esto. Eso muchas veces pasa ¿qué? En nuestras vidas. La prueba de fe, entonces, muchas veces no la pasamos. Fallamos tan grandemente como Felipe falló. Así como él había visto milagros y cosas maravillosas. Y dígame, hermano, si usted se devolviera y pensara todas las cosas que Dios ha hecho por sus vidas, usted verá cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Respuestas maravillosas y respuestas a nuestras oraciones y evidencias maravillosas de la bendición y el poder de Dios. Y muy fácilmente, mis hermanos, nosotros nos derribamos y nos olvidamos que Dios está probando nuestra fe, que Dios está probando nuestra fe a través de las adversidades,
a través de las pruebas, a través de las dificultades que nosotros pasamos. Hermano, acordémonos cuántas respuestas hemos obtenido de Dios en nuestro pasado. Cuántas maravillas Dios nos ha respondido. Y aún podemos estar pasando dificultades y problemas, pero Dios está ahí. Tiene esos recursos divinos a nuestro favor. Hermanos, Dios refina nuestra fe. Y si no recordamos las bendiciones de Dios y no meditamos al respecto de ellas, entonces fallaremos y no pasamos la prueba. Y esto, mis hermanos, pasa de muchas formas. Por ejemplo, estás en una reunión familiar o con un colega de trabajo y habla de diferentes cosas estando a solas con esta persona. Y después pasa el tiempo, la conciencia te habla y te dice, no hablaste nada útil con esa persona. No utilizaste esto para que fuera una conversación espiritual. Y dices, he perdido mi oportunidad. Nunca se me ocurrió ahí también. Entonces, fallamos, Dios, en nuestra prueba de fe. No actuamos, no nos comportamos, no clasificamos como creyentes. Lo mismo pasa aquí. Nuestra fe es probada en todo momento y se nos olvida quiénes somos, a quién representamos. Se nos olvida qué riquezas tenemos para poderle darle a otros, y la riqueza más grande que usted le puede dar a otros es la riqueza de la salvación. La riqueza de la salvación. Y muchos lo están esperando a usted, mis hermanos, el que se le acerca en el bus, un compañero de trabajo, un vecino, está esperando esa riqueza tan grande y tan maravillosa. Felipe y Andrés no comprendieron que era una prueba de fe. El Señor Jesús sabía lo que iba a hacer y dijo esto para probarles. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Prueba nuestra fe y este es parte de nuestro llamado. Ese es parte de nuestro llamado. Somos llamados, pero Jesús siempre, el Señor, va a probar nuestra fe. Esta fe es edificada. Nuestra fe es edificada cuando reflexionamos, cuando nos autoexaminamos, cuando nos detenemos a pensar. Entonces, mis hermanos, aprendemos estas cosas a partir de la forma en que el Señor lidió con sus discípulos. Y sé que no fue fácil para el Señor con sus discípulos. Y a veces nosotros tampoco somos fáciles en este tiempo para el Señor en los momentos de las pruebas que a veces nosotros pasamos. Pero miremos, mis hermanos, las narraciones que nos hace Marcos y nos hace Lucas con respecto a esto. Vamos a Marcos 6, del 32 al 39. ¿Sí lo alcanzan a leer ahí? Porque este es muy bonito, este relato. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó Jesús a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer.
¿Qué respondió Jesús? Les dijo, ¿no tienen que comer? Pues darle ustedes, vosotros de comer. Denle ustedes de comer. Ellos le dijeron, los discípulos, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Hermano, quiero que recordemos esta parte. Recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Juan 9, del 11 al 13. Perdón, Lucas 9, del 11 al 13. Y dice, y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él le recibió. Y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, pues dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Hermano, ¿no vemos aquí la misma respuesta que Felipe dio? La misma respuesta. Hermano, y esto quedó grabado en la mente de los demás discípulos. Lo que Felipe dijo y le contestó al Señor. Lo que Felipe dijo, ¿se acuerdan? Tú no puedes alimentar a estas personas ni con una gran cantidad de dinero. Vemos, hermanos, entonces como un pequeño comentario puede afectar a muchos alrededor. Un pequeño comentario que dio Felipe. ¿Cómo puede afectar a mucha gente a nuestro alrededor? Pero volvamos, mis hermanos, nuevamente a Juan. Los versículos antes leídos de Marcos y de Lucas. Esto ocurre en los versículos 7 y 8 de Juan 6, el cual se reta a Felipe primero y se aprueba su fe. Veamos entonces Juan 6, del 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Mas qué es esto para tantos, para semejantes multitud? Hermanos, notan aquí que Juan solamente nombra a Felipe y Andrés. Y Juan solamente nombra al muchacho que tiene 5 panes y 2 panecillos. Así que, ¿qué es lo que hace Juan? Recoge toda esta narrativa de los anteriores y dice en Juan 6:10, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y allí había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Se recostaron como en número de 5,000 varones. Entonces vemos que todos los discípulos fueron muy, pero muy lentos en lo que respecta a su fe. Se edifica de forma lenta y también viene de forma lenta. Apreciados hermanitos, todos los días recordemos las bendiciones de Dios. Recuerden, mis hermanos, siempre, pero siempre, las respuestas que Dios ha dado a nuestras oraciones. Hermanos, y si las recordamos, vamos a terminar alabando a Dios y agradeciendo a Dios por ellas, por tantas bendiciones para nuestras vidas. Y sé que han sido muchas, pero muchas bendiciones en nuestras vidas. Y sabe, mis hermanos, le pregunto a usted,
¿Cuál es el mayor y más grande milagro que usted ha visto de Jesús? ¿Cuál es el mayor milagro y el más grande milagro que usted ha visto hacer al Señor Jesús en su vida? Y la respuesta tiene que ser, el mayor milagro soy yo, por haberme dado la salvación. Por haberme dado la salvación. Algo que yo no merecía. Que lo que merecía era ir al infierno. Pero el Señor hizo un gran milagro en nuestras vidas. Cambió nuestros corazones. Nos dio una nueva naturaleza. Mandó a Cristo a morir por ti. La ira de Dios recayó sobre él. Los pecados, la sangre derramada de Cristo para el perdón de nuestros pecados, hermano. Dígame si eso no es un milagro que Dios hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Hagámonos la siguiente pregunta. Y quiero que usted se responda ahí. ¿Cómo hemos reaccionado ante las dificultades? ¿Cómo hemos reaccionado ante las dificultades que pasamos? Hemos, hermano, ejercitado nuestra fe. Se ha probado nuestra fe, hermanos, y hemos salido victoriosos. Qué bueno que todos los días nos respondiéramos eso. Vemos la señal de la salvación. Este gran milagro de la alimentación de los 5,000 panes. ¿Qué nos dicen? Dice que hace recostar la gente. Y Marcos nos dice que por grupos de diferentes números. Que por grupos de diferentes números. O sea que Cristo nos mandó a recostar por pequeños, ¿qué? Por pequeños grupos. ¿Y sabe qué es eso? Eso es un orden aquí de parte de Jesús. Y esto, mis hermanos, hace parte de esa señal. Cristo, entonces, les predicaría una vez más. ¿Y qué es lo que les iba a predicar Jesucristo? El arrepentimiento y la remisión de pecados y la salvación personal. Esto, mis hermanos, serviría para ilustrar sus palabras. Incluso, vuelvo y digo, el orden que vemos allí es un aspecto práctico evidente, porque la naturaleza del milagro que iba a hacer Jesucristo sería más notorio de esa manera, en formar grupitos. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido este orden, ¿qué hubiera pasado? La multitud hubiera ido para aquí, para allá, para un lado, para otro, y no tuvieran sus ojos fijos en lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Habría entonces una gran confusión. El milagro no hubiera sido tan notorio. Sin embargo, el orden significó algo muy claro para todos. Lo que iba a pasar era algo maravilloso, extraordinario. Y también es una enseñanza. ¿Por qué? Porque nos representa la obediencia. Las personas ahí plácidamente obedecieron y se sentaron con una expectativa, esperando qué iba a pasar. Aún ahí se mostró obediencia. Pero también hay una ilustración de la salvación. Porque para poder ser salvos, venimos a Cristo, ¿cómo? De forma obediente. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Confiamos en Cristo. Pusimos nuestra fe en Él. Y reconocemos que Él es el Salvador, quien sufrió y murió por nuestros pecados. Nosotros, mis hermanos, no necesitamos lograr nada. No podemos hacer nada.
No traemos nada, no tenemos nada que ofrecer. Incluso el sentarse de forma ordenada representa la posibilidad de la salvación. Nosotros venimos a Cristo, nos rendimos a Cristo, creemos en Cristo, nos arrepentimos de Cristo. Nosotros no merecíamos absolutamente nada. Juan 6:11 nos dice lo siguiente: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y esta expresión, habiendo dado gracias, es un solemne acto de oración y bendición, así como de agradecimiento, como preliminar antes del milagro que se iba a producir a continuación. Pero ¿qué nos dice Lucas? Dice: levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio. Y la palabra griega aquí es utilizada por San Mateo, Marcos, Lucas y aún el apóstol Pablo. Si ustedes se acuerdan, estas mismas palabras fue en la institución de la cena del Señor. Lo repartió entre los discípulos. Lo repartió entre los discípulos. Hermanos, creo que no pueden caber dudas de que este fue el momento en que se produjo el tremendo milagro que obró nuestro Señor. Los panes se multiplicaron en sus manos a la misma velocidad que los discípulos los llevaban y distribuían. Fue en el acto de partirlos y distribuirlos a los discípulos cuando se produjo la multiplicación milagrosa. Hermanos, yo me imagino al Señor Jesucristo ahí, parte el pan y coge, y de las mismas manos él sale pan, y sale pan de las manos del Señor. Eso es algo extraordinario. Si nosotros estuviéramos ahí, yo creo que uno se quedaría con la boca abierta. ¿De dónde saca tantos panes el Señor de esas manos? ¿Sí? Se quedaría uno impresionado. De hecho, estaba ocurriendo un proceso de creación continua. Se creaba pan que no existía anteriormente. Y el dar gracias es muy importante. La salvación es por la aprobación del Padre, del respaldo del Padre. Por eso Cristo da gracias al Padre antes de realizar el milagro. La acción de gracias se la debemos al Padre. Entonces te preguntarás, ¿acaso no es el Hijo? ¿Acaso no fue Él el que murió en la cruz del Calvario para poder pagar por nuestros pecados? ¿Él no fue el que compró la salvación? ¿No fue Cristo? Fue Cristo y no el Padre. Pero Cristo satisfizo al Padre. Y el Padre fue satisfecho con la redención completa de Cristo que hizo por nuestros pecados. Pagó completamente el precio. El Padre toma el lugar de aquel que aprueba, que respalda, que acepta el sacrificio del Hijo. Incluso, mis hermanos, la oración al principio de este milagro mantiene presente que es el Padre el que acepta nuestra salvación. Es el Hijo el que la procura, el que la gana y paga el precio. Y sigue diciendo, y lo distribuyó ante los discípulos. Cristo utiliza a ellos, a Dios, así como Dios utiliza la iglesia para bendecirnos. Nosotros no perdonamos. Nosotros no repartimos salvación.
No podemos, y es por eso que en nuestras iglesias no utilizamos, mis hermanos, señales o símbolos de bendición como la Iglesia Católica Romana, cuando el sacerdote levanta su mano, como si algo, mis hermanos, fluyeran de sus manos y como si él estuviera repartiendo y exonerando del pecado a muchos. Por eso nosotros no lo hacemos, porque es Cristo el que obra los milagros. Es Cristo el que obra los milagros. Él parte el pan y los peces y los multiplica. Los discípulos simplemente son los que distribuyen las cosas. Hermanos, nosotros solamente somos distribuidores. El predicador, los que testifican de Cristo, los que hablamos de Cristo, buscamos persuadir a las almas. Pero hermano, esto solamente es obra del Espíritu Santo en el corazón. Es la salvación que Cristo ha obtenido. Entonces, esto es lo que Dios le da a aquellos que son salvos. Y esto está representando de forma hermosa en el milagro de la alimentación de los 5,000. El pan y los peces representan la justicia de Cristo, que Dios da libre y gratuitamente a todos los que vienen a Él y confían en Él. Esto es lo que representa la alimentación de los 5,000. A su debido tiempo las personas, las que estaban escuchando, entenderían el milagro plenamente. El pan fue quebrado, fue roto. Así Cristo sería quebrantado y sufriría y moriría en agonía a medida que Él reconciliaba a su pueblo por sus propios pecados. Reconciliaba a su pueblo con Dios y pagaba por sus pecados. Tristemente, el pueblo no entendió. Vieron los milagros. Dijeron, aquel que ha de ser nuestro libertador social y político, pero no entendían el significado. Incluso cuando se les predicó y se les explicó de forma cuidadosa, y después de esto sucedió algo fascinante, algo grandioso. Mire lo que nos dice Juan 6:12. Dice la palabra de Dios: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierdan nada. Las personas quedaron saciadas. Las personas quedaron satisfechas. Los pedazos que sobraron en griego eran partes que estaban en perfecto estado. No eran sobras que se podían volver a utilizar para comerse. Quedaron 12 canastas. Hubo gran abundancia. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros debemos de aprender realmente de aquí, según hasta ahora lo que hemos visto. Cualquier palabra del Evangelio, hasta la más mínima, como estos pequeños pedazos a través de Dios, puede utilizarla para llevar salvación a alguien. A unas personas que han asistido por años a iglesias y una sola palabra que dijo el pastor los ha llevado a un verdadero arrepentimiento y fe. Por eso, mis hermanos, qué bueno que todos oremos por aquellos que vienen, ¿cierto?, cada domingo, y que los ve uno sentados y quizá termine el sermón y se van. Pero, hermano, llegará de pronto el momento que una sola palabra que utilice Dios al pastor, con esa sola palabrita, de pronto ellos pueden ser convertidos de corazón. Una sola palabra. Una sola palabra. Juan 6, del 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
Cristo Jesús conocía sus pensamientos. Ya sabía él que le tomarían por fuerza y le harían un rey. Y esto era un gran riesgo, mis hermanos, para ellos. ¿Por qué? Porque entonces sufrirían una inmensa hostilidad de parte de los fariseos, de los sumos sacerdotes, de escribas, y sufrirían probablemente la ira romana si hacían a Cristo rey. Pero ellos, estos judíos, estaban dispuestos a hacerlo. Esas personas que vieron el milagro de la alimentación de los 5,000 estaban listos para la guerra. Estaban dispuestos a defender al Señor y representarle y hacerlo realmente rey. Hubieran dado aún sus propias vidas por hacer rey a nuestro amado Señor Jesucristo. Ellos solo querían una liberación física, un libertador político, y querían que ejerciera su poder. Cristo se fue de entre ellos y se fue a Capernaum. Sus discípulos y él se les escapó. Las personas pensaron que había cruzado el mar y le siguieron. Y vemos un celo completamente erróneo por Cristo. Veamos entonces, mis hermanos, la conclusión de esto. Hemos visto entonces en toda esta narración cómo se sigue de una forma carnal a Cristo. Hermanos, aseguremos de que este no sea nuestro caso. No sigamos a Cristo de forma o razones carnales. Debemos amar las doctrinas. La doctrina reformada explica el mundo, explica la naturaleza humana, explica a Dios, explica al hombre. Hermano, y estas doctrinas nosotros debemos de amarlas, de tenerlas muy en cuenta. Pero estas doctrinas nos llevan a no andar como el mundo anda. Nos lleva a vivir piadosamente, a servirle a Cristo. Pero también estudiamos la prueba de fe. Vemos primero entonces la prueba de Felipe, después la de Andrés y después la de todos los discípulos. Y en ese momento todos ellos fallaron la prueba. Y después aún volverían a fallar más adelante. Cristo les preguntaría a ellos y aún de pronto a nosotros para recordar: cuando alimenté a los 5,000, ¿cuántas canastas recogieron de lo que sobró? ¿Qué dirían ellos? 12 canastas recogimos. Y aún así, viendo el milagro, ¿ustedes todavía no entienden? Tristemente todavía no están ejercitando su fe. Todavía están fallando. Hermanos, que no se diga eso de nosotros. ¿Estás pasando la prueba, mi hermano, y el avance de la fe? ¿Estás pasando la prueba y el avance de la fe? ¿Qué nos dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en él, mis hermanos. Amemos las pruebas, las dificultades, pero cuando tenemos nuestros ojos puestos en él, Él no nos fallará. Yo no creo que Dios sea tan miserable, que no nos pueda ayudar en las dificultades que nosotros pasamos. Él es nuestro Padre, lo llamamos Padre, y un padre siempre tiene los ojos puestos en sus hijos para suplir cualquier necesidad, mis hermanos. Oremos. Señor, gracias. Gracias, mi buen Padre, por esta palabra tan fiel, Dios. Sé, Dios, que a veces fallamos en nuestra fe, oh Dios.
lo sabemos. Señor, nos mostró Dios a Felipe, Señor. Señor, es que tú eres tan preciso en las cosas, que quiso probar la fe de Felipe, que quiso edificar la fe de Felipe. Felipe, Dios, falló, Dios de los cielos. Pero esto nos enseña, Dios, que nosotros no podemos ser como en ese momento, como lo fue Felipe, Señor. Señor, guárdanos, Dios, que aún en esos momentos, Padre Santo, dificultad, Señor, sea espiritual, Señor de los cielos. Señor, cuidemos nuestra lengua, Señor, porque así como Felipe, Señor, abrió su lengua, Señor, para decirte, Señor, es que no podemos, Señor, alimentarlos. Podemos contaminar a otros en su fe. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, ayúdanos. Espíritu de Dios, ayúdanos en esos momentos tan difíciles de nuestras vidas, Señor. Sé que son pruebas, Señor. Las hemos vivido, Señor. Pero si Dios recordamos hacia atrás, nos vamos hacia atrás, Señor. Hemos vivido otras pruebas, Señor. Y tal vez en esos momentos también nos pareció de mucha dificultad. Pero tú nos diste, Padre Santo, la salida. Porque tú eres nuestro Padre, Señor. Eres nuestro Padre, Señor. Tus ojos están puestos sobre nosotros. Simplemente, Dios, demos gracias en los momentos que pasamos en esas pruebas, Señor. Ayúdanos a confiar cada vez más y más y más en ti, Señor. Señor, aún, como decía el hermano Alejandro, a no tomar decisiones que a nosotros nos parece que están bien, Señor. Que tomemos decisiones, Dios, de acuerdo, Padre Santo, a tu palabra, bendito Padre amado. Que nos humillemos, que doblemos las rodillas delante de ti, que te supliquemos, Dios. Aún, Dios, que seamos un solo hombre, Señor, en esta iglesia, por las dificultades que pasan nuestros hermanos, que nos apoyemos en oración, Dios de los cielos, que el día miércoles, Señor, esa oportunidad que tú nos das, Señor, como miembros que somos, Dios, de un solo cuerpo, Señor, que el dolor de mis hermanos sea el dolor mío, Señor, Padre amado, pero que nos unamos, Dios, a ver la gloria de Dios en nuestros hermanos. A ti, oh Dios, sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén, Señor.